continuamos. Y bueno, pues en esta sección me da mucho gusto darle la bienvenida a una historiadora que ya es muy amiga de nosotros y que ha estado con nosotros infinidad de veces hablándonos acerca de los personajes más sobresalientes de la historia y que han conformado Morelia. En este caso, bueno, pues quiero darle la bienvenida, como ya se los dije, a Lorena Carranza, que nos viene a hablar de José Mariano Michelena. Así es, un personaje fundamental para la historia de Michoacán. Y pues bueno, tenemos que nace en 1772 en Valladolid. Sí. Y muy joven estudia en el Seminario Tridentino, que era la costumbre de la gente aristócrata en esta ciudad. Después se va a estudiar a México y estudia abogacía. Y es en 1804 reclutado por el ejército real. Entonces, en este momento de su vida, en 1804, lo envían a Valladolid a reclutar nuevos elementos y curiosamente se encuentra con sus antiguos compañeros de colegio y con su hermano Nicolás. Y están ellos confabulando una conspiración en 1804. Entonces, se adhiere al movimiento de independencia. Es aprendido, lo encarcelan en el convento del Carmen, en la Ciudad de México, y después lo mantienen allí, pero lo sueltan porque no es una amenaza para el gobierno. Amenaza, por supuesto. Entonces, la vida de este insigne personaje tiene muchos momentos intensos. Luego de esto, tenemos que recordar que la conspiración de 1808 es descubierta precisamente en Valladolid. Y esta conspiración, pues estaba una serie de personajes importantísimos para nuestra historia. Era su hermano Nicolás, don Mariano, también estaba García Obeso. Y en esta segunda ocasión sí es aprendido y es enviado a San Juan de Ulúa. En San Juan de Ulúa contrae una enfermedad debido a las famosas tinajas. Era una celda muy pequeña y muy húmeda. ¿Qué son tinajas? Sí, bueno, en San Juan de Ulúa estamos hablando de una prisión. De una prisión en Veracruz. Y estas prisiones eran tan pequeñas y tan húmedas que el señor enferma de reumatismo. Entonces, lo sacan de allí, alrededor de 1813, lo sacan de San Juan de Ulúa, se lo llevan a España y tiene una importante... Enfermo. Se lo llevan. El viento del mar en el barco, en el traslado, le hace bastante bien. Acordémonos que es un hombre que tiene una posición económica bastante en Valladolid, bien. Por supuesto. Entonces, sus familiares se lo llevan. En España está trabajando para el ejército, porque él nunca deja de ser parte del ejército real, para el ejército realista, a pesar de haber sido conspirador. Entonces, de alguna manera, le toca participar en contra de los franceses. España, siempre enemiga de Francia, lo obliga a luchar en contra de los franceses. De su parte, del lado de España. Por supuesto, el ejército realista. Entonces le toca participar en una de las batallas más importantes, que es la batalla de Bayona. Entonces, gracias a sus méritos militares, lo ascienden. Y después, muy tarde ya, en 1822, se entera de la independencia de México. Es enemigo de Iturbide, por cierto, también vallisoletano. Pero lucha en contra, se une al plan de Casamata. Intenta luchar contra Iturbide, no lo consigue. Cuando regresa a México, tiene una serie de puestos destacados por su intensa labor y por su apoyo, sobre todo al movimiento de independencia. Oye, Lorena, entonces estamos hablando, fíjate, para la gente que no conoce o que no sabemos quién fue Mariano, de un líder michoacano que luchó aquí en Michoacán, después en México y después en Europa. Así es, en España en contra del ejército francés. Sí, wow. El ejército más importante del mundo, el de Napoleón. Entonces, estamos hablando de un vallisoletano internacional. Luego orgullosamente de esto, Michoacán. Por supuesto. Y después, pues bueno, es nombrado ministro plenipotenciario en Inglaterra, tiene algunas actuaciones en Panamá. Es ubicado en algunos lugares estratégicos por su destacada labor militar. Entonces, pues bueno, está en España, en el regimiento de Burgos, y participa en esta batalla que mencionábamos de Bayona. Después
Al regresar a México... Estamos hablando en los años de 1800... 1814, 1800... Ay, no me digas. Del 14 al 22 Ajá. aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Ya se independizó México, ya reconoció la independencia Europa, que era fue lo más complicado. Así es. Y entonces regresa a México, tiene esta serie de en 1824, se hace ministro plenipotenciario, pero hay un elemento que destaca de este hombre, que es el hecho de que fue masón. Y como parte masón, importante, por supuesto, hay que mencionar también. Qué bueno para México. toda la gente linda que nos está viendo en este momento y que está muy de cerca siguiendo esta plática. Los masones vinieron a ser, como quien dice, como una potencia en ese entonces, Por supuesto. económica. Estaban al frente del gobierno. Los grupos masónicos fueron quienes... ¿Estaban? ¿Estaban? Es mi pregunta. Estamos hablando de 1824 y en 1824 estaban al frente del gobierno, estaban configurando este país que apenas así nacía. es. Sí. Entonces él introduce el rito New York a México. Él es el introductor de este rito, pero no fue lo único que introdujo a México. Quizás Mariano Michelena, su actuación más importante es que, bueno, siendo un hombre de una posición acaudalada, un vallisoletano, Culto, preparado, por que bueno, supuesto. tenía todo ya conocido, el mundo. Todo. Así es, viajó varias veces a Europa y en uno de sus viajes también llega a África, a la isla de Moca, y se trae de Moca unas plantitas de café. ¿Cómo crees? O sea, que no nos me estás digas. diciendo Es que el- fue conocido aquí el café Es por el él. primero, entonces, el que se conoce como ¿qué es? Es el introductor El del introductor café en del Michoacán. café en Michoacán y en México, se lo trajo a México. Se lo trae a Desde África. Michoacán, Ajá. lo siembra en una hacienda que tiene muy cerca de Siracuaretiro. Ay, bendito hombre, ¿eh? Las amantes del café, ¿no? Por supuesto. Entonces hace la introducción para Michoacán del café y entonces este café tarda 40 años en desarrollarse, Sí. pero es el famoso café de Uruapan Ay, que hoy sí. conocemos. Fuertecito Wow. ese Sí, café, una intenso. tacita. Pero además de esta labor, de alguna manera, que nos llega en Un legado, herencia, un legado. importantísimo, no solamente eso, cuando muere, deja en su testamento todo su dinero, estamos hablando de una cantidad importante, a las órdenes religiosas para que hicieran beneficencia pública. Oye, qué buena onda. Sobre todo con los niños. Claro. Entonces es un michoacano ilustre Claro que sí. ilustrado que pasa la historia por un sinfín de elementos, efectivamente es internacional, Claro. pero sobre todo nos deja este rico sabor de boca de un michoacano que trae la idea de trascender en el tiempo. Claro. Claro. Y se trae el café. Se Y trae el fíjate café que y sin duda es deja a una los niños. lástima, perdón, es una lástima que no esté se perdiendo. sepa, exacto, que se esté perdiendo ese legado tan importante, porque muchas veces, bueno, pues dice José Mariano Michelena, ¿no? Y X, pero no sabemos de trasfondo quién fue en la historia, qué hizo, por qué trascendió, qué legado nos dejó, qué cultura nos Pero legó. aquí Lorenita nos cultiva Exacto. con todo esto. Oye, entonces fíjate que hizo mucha labor social también. Por supuesto. Que es muy bueno, habla muy bien de esta persona y todo lo que hizo en todo el mundo. Además llegó a ser, militarmente hablando, brigadier. Esto, Wow. general brigadier, es A ver, explícanos qué es. Es un grado dentro de la milicia a donde ya tiene toda una tropa bastante numerosa Sí. a su mando. Ah, ok. Entonces, los reconocimientos que se le dieron en España por haber estado bajo las órdenes de los reyes y haber estado en la batalla de Bayona en contra de Francia, pues también nos da cuenta de su valor. Claro. ¿No? Y nos da cuenta de que a pesar de ser un conspirador, que lo fue, pero sabía obedecer. Entonces se plegó. Sabía obedecer y mandar. Así Porque es. tienes Disciplinado. que saber de lo Así que hablas es. para poder mandar. Pero ¿estás de acuerdo que pudo haber renunciado cuando quiso? Totalmente. Porque tenía sus Simplemente cuando haciendas. estuvo en la cárcel, ¿no? Así es, y Enfermo. además muy enfermo de reumatismo. Esa fue una de las cosas que acabó un poco con su vida. Ajá. Pero era un hombre que en las tertulias literarias, que conocía de libros, sus viajes siempre eran de traer libros, de llevar la cultura de Conocimiento. México. Sí. Entonces es un michoacano que nos hace sentir orgullosos. Claro. Y que para la historia de México también tuvo su presencia muy, muy ¿Tuvo descendencia? importante.
no se conoce, por lo No se menos conoce. él y su hermano sí, pero de Mariano Michelena hay poca información. Muy poca. La casa que habitaba está justamente ¿En donde está hoy el portal Matamoros. Sí. Una casona maravillosa Ajá. que perteneció a los... ¿Esa dónde queda? Está ¿Es el portal que está atrás de Catedral? a un costado, a un de costado la Plaza de de Catedral. Armas, ¿De Armas? Ya. donde hay un nuevo teatro que están intentando remozar, Sí, sí, que es sí. precisamente Sí, el ¿en cuál de Matamoros. las casas Sí. fue donde vivió? ¿En la de la esquina? Casi para llegar a la esquina, antes Ok. del enorme, maravilloso hotel que está allí, a Sí. un costado. Ay, qué padre. Esa es una de las casonas de la familia. Mira nada ¿Y más. cómo hay veces que hay lugares donde no sabes cuánta historia hubo ahí? En Morelia hay que voltear Todos. a cualquier Increíble. esquina, a cualquier Todos. rincón, Fíjate, hay que mirar hacia arriba y de veras encuentras. Fíjate que ahorita De veras. comentabas que él se fue a estudiar a lo que fue el convento del Carmen. Lo aprendieron en el convento. del Lo Carmen. aprendieron ahí. Bueno, pues no vas a creer, yo viví muchos años ahí en San Ángel. Ah, sí. En San Ángel, que es donde está el convento del Carmen, maravilloso, exactamente. Muy antiguo, por supuesto. Muy antiguo, grandísimo y que es muy conocido para todos aquellos que vienen de México. Bueno, pues ustedes sabrán lo que estoy hablando. Es muy conocido por las momias que tienen en la parte de abajo de los Por el sótanos. suelo, por Así el es, suelo, por, la por las, arcilla, las exacto, tumbas. las tumbas y todas las momias y las historias que se cuentan ahí. Generalmente los conventos servían como prisiones. Claro. Entonces, lo mismo tenemos hospitales aquí en Morelia Sí. donde estuvieron Claro. prisioneros algunos personajes Ay, fundamentales. pues es maravillosa toda la historia y bueno, pues nos vamos a ir Todavía tenemos más rápidamente. tiempo, fíjate, para platicar con Exacto. Lorena. Y quiero preguntarte también, hablando del Carmen, de esta casa donde tú viviste un tiempo, Cerca, es en ¿Cerca? San Ángel, en San Ángel, en todos México. los túneles que tienen por debajo de Morelia, incluso de muchas ciudades de México, todos los túneles que llegan a Catedral, que se conjuntan, que todo, que de repente no sabemos. Y hay, ¿no? Cada historia. Como Definitivamente dices, esta cada casa ciudad- es una historia. Así es. Pero estos En todo túneles México, Lorena. bien pudieron ser canales únicamente para el agua. Ahí quizás la historia no se pone tan romántica y tendríamos que hacer una investigación un poquito más centrada. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. ¿Cómo crees que canales para el agua? Entonces, ¿por qué se dice que en tiempos de la Revolución por ahí se iban? Se y utilizaron. eran unos escondites y se no sé qué? utilizaron en la persecución religiosa? Te voy de a las decir una cristeros. cosa, ¿eh? Y les voy a decir aquí ya un poquito, usted no está para enterarse, pero dice mi esposo que él jugaba, él vivió toda la vida en el centro, que él jugaba con una amiguita que por debajo de su casa tenía un túnel y decía, vamos al túnel. Y se metían, pero se metían nada más 10 metros y estaba todo, dice que húmedo, oscuro y todo. ¿Así? Sí, posiblemente en origen eran para el agua, para Sí. el traslado del agua. Tenemos un acueducto maravilloso y esta era la forma de hacer circular el agua por toda la ciudad. Obviamente, como eran muy amplios y además de una ingeniería hidráulica impresionante, Sí. pudieron bien ser utilizados en otros momentos de la historia para transportarse por dentro de los túneles. ¿no? Claro. No, pues es que, como yo decía hace rato, esto da para hablar y decir tantas cosas tan interesantes. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si en otra ocasión, Lore, Claro. nos volvemos a ver con otro personaje de la historia no menos importante que José Mariano Michelena? Así es de que, bueno, pues yo los invito para que continúen con nosotros.